llevamos la reflexión a todas partes. Si pensamos el conflicto con detenimiento, advertimos que su huella atraviesa múltiples contextos y tiempos. Tal vez uno de los primeros gestos de conflicto se remonte a ese instante originario en que un pez se aventuró fuera del agua cuando la tierra aún no conocía la presencia humana. Su dilema no era otro que la supervivencia en un entorno ajeno, incierto y hostil. Con la evolución de las especies, como sugeriría Darwin, el ser humano se irguió en su postura, pero ¿acaso no siempre elevó en la misma medida su entendimiento? El entorno se transformó y con él emergieron nuevas tensiones. Sin embargo, el conflicto primordial, el de subsistir, persiste como una sombra que nos acompaña. Pareciera que el conflicto ha crecido al ritmo de nuestra propia historia, expandiéndose con cada avance y cada fractura. Hoy más que nunca cabe preguntarse si somos nosotros quienes necesitamos del conflicto para dar sentido a nuestra existencia, o si es el conflicto el que nos interpela, exigiendo de nosotros una respuesta consciente, ética y racional. Porque si bien la vida sin problemas parece inconcebible, como advierte la sabiduría popular, tal vez una vida verdaderamente humana sea aquella en la que, más que evitar los conflictos, aprendemos a habitarlos y transformarlos en posibilidades de sentido y solución. Para Ivonne Díaz Pérez, ¿qué significa el perdón? ¿Cómo entender el perdón? Bueno, quisiera empezar con el perdón, pero también con la lectura que acabas de hacer sobre el conflicto, porque en primera medida el conflicto es inherente a los seres humanos y siempre va a estar presente en todos nosotros y en las sociedades en general. Ahora bien, ¿cómo hacemos esa gestión de ese conflicto para que sea resuelto de manera pacífica o que sea resuelto de manera conflictiva? Entonces, número uno, yo creo que Galton lo ha señalado, el conflicto es positivo, nos ayuda a crecer, pero el problema es la gestión violenta de ese conflicto armado y particularmente ese conflicto en Colombia. Y por el otro lado, el tema del perdón que tú me preguntas, el perdón para mí está centrado básicamente en una decisión también individual, es personal y ayuda muchísimo poder como expresarlo, poder pedirlo, poder también darlo. Para que podamos estar en un ambiente mucho más tranquilo, también descargados de tanto odio, de tanta violencia, de tanta injusticia también que se ha vivido. Entonces, el perdón es una decisión personal, es una decisión que se hace y que puede potencializarse siempre y cuando también se pida ese perdón. Y yo creo que eso es un punto central, a diferencia de la reconciliación. A veces también el perdón está centrado sobre el pasado, sobre eso que se hizo, esa ofensa que se cometió o ese delito que se cometió. La reconciliación para mí es una noción muy polisémica que tiene que ver con una semántica donde hay diferentes tipos de reconciliaciones que se dan desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo emocional y a veces incluso se hacen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y se dan en sociedades también a nivel como general y nacional. Entonces yo creo que la reconciliación y el perdón se llevan de la mano. Muchas veces para que haya una mejor reconciliación es vital también que haya perdón, pero no siempre es obligatorio. Porque como lo señalaba y te lo decía anteriormente, pues el perdón es una decisión personal que se tramita también desde lo individual y que tiene que ver con aspectos profundamente sensibles a lo que también ha pasado, a cuál ha sido la ofensa que se ha cometido. Yo puedo ejercer el perdón si primero no lo entiendo, es decir, ¿cómo podría entender el asunto del perdón? ¿Cómo comprender el concepto de manera concreta, particular, si yo mismo quizá no lo haya ejercido con otros, quizá yo no me haya perdonado a mí?
por algunas circunstancias o no lo haya solicitado de otros. Ajá. O sea, ¿cómo entender en este universo que más adelante vamos a estar profundizando contigo, por supuesto, por toda la investigación, por todo el recorrido académico y vivencial que has tenido respecto a, sobre todo, justicia restaurativa, que es sobre lo que vamos a hacer énfasis el día de hoy? Pero me pareció muy chévere poder empezar con este concepto que en Colombia pareciera que es de mucho uso, sobre todo desde todo el tema del Tratado de Paz, de todas estas circunstancias que se nos dieron Ujú. con el cierre, y lo pongo entre comillas, de las guerrillas, ¿no? El terminar de las FARC. Pero, ¿cómo entender el ciudadano a pie, el perdón? O sea, cuando a mí me dicen, usted debe perdonar, ¿qué es lo que me están diciendo que debo hacer? Ujú. Bueno, es que yo creo que el perdón no se obliga. Mm, Entonces empezamos por ahí, porque a nadie se le puede pedir que ujú, perdone, ya. porque el perdón nace de una experiencia profundamente personal, donde yo perdono también por diversas razones, o porque me han pedido que lo perdone y y yo lo puedo analizar y pensar si se lo doy o no, porque a veces también lo necesito para poder sanar mi propia dolor, mi propia indignación, mi propia rabia que no me deja seguir adelante. Entonces, el perdón es un concepto que, si bien, digamos, está en lo académico, realmente se materializa en la cotidianidad para la persona que realmente está sintiendo mucho dolor por una ofensa que han cometido contra esa persona o contra alguien cercano a esa persona, contra su propia familia. Entonces, no obligamos a nadie a perdonar y no se debería obligar a nadie a perdonar, tanto a nivel individual como a nivel social, como lo estás planteando en el marco de un acuerdo de paz. Y para poder dar el perdón, pues hay también que tener algunos como acciones restaurativas, espacios incluso de decir la verdad. La verdad es muy sanadora y es muy importante también para las víctimas porque le ayuda primero a saber qué ha pasado con sus familiares, qué ha pasado también con el conflicto, por qué a ellos. Y esa información, ese esclarecimiento de la verdad ayuda muchísimo y en algunos escenarios se otorga el perdón incluso también por dar esa información que es clave y que no había sido revelada. Entonces, el perdón de nuevo no es una obligación darlo, nace de esa experiencia profundamente humana en relación con este otro también que está dispuesto a hablar de esto que ha ofendido o a pedirlo, a solicitarlo o con alguna acción también restauradora que ha realizado y que se siente comprometido y que realmente lo hace de corazón. Yo creo que también para las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano es un tema muy sensible y solo cuando ve al otro, cuando hay una humanización también de ese otro, pero cuando escucha generosidad, cuando escucha honestidad, cuando escucha verdad, pues puede considerarlo darlo o no. Sí, eso es bien importante también dentro de la comprensión misma de justicia. Es decir, ¿qué tanto se puede relacionar en este contexto que tú Ujú, acabas de citar del conflicto colombiano, el poder comprender perdón y justicia, y qué tanto de la mano van? Porque yo puedo pensar en que desde mi ofensa o desde lo mal que me sienta, desde mi dolor, yo puedo tramitar un perdón, pero la justicia es posible que no necesariamente esté ubicada en el mismo lugar porque ujú, no llega, ¿sí? Porque ujú. no actúa de la manera como seguramente yo esperaría. ¿Cuál es esa relación que dentro de lo que tú has investigado, Ivonne, encuentras entre perdón, conflicto, justicia? Sí, la justicia es una necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos también para encontrar una respuesta a un desequilibrio que se ha dado, a una ofensa que se ha dado. Lamentablemente las víctimas han señalado que no siempre se da y que hay muchísima impunidad. Y bueno, cuando uno ve también la congestión de los despachos judiciales y ve que hay tantos actos violentos que no se han resuelto, pues hay una pregunta sobre qué podríamos hacer como sociedad incluso para que no generáramos tantas acciones violentas
que finalmente no se van a poder como solucionar a tiempo, y que a veces la justicia por eso tarda tanto. Entonces, yo creo que hay un tema en temas de lo pedagógico frente a cómo como sociedad podríamos comportarnos mejor y cómo podríamos resolver mejores nuestros conflictos y tener mejores conflictos. Que realmente nos puede ayudar a ser una sociedad muchísimo más madura también para la paz. Por otro lado, ese tema se conecta también con un tema que he venido estudiando y tú ya lo mencionaste, que es el tema de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una forma de hacer justicia. Es una forma de hacer justicia que surgió en comunidades indígenas, surgió en África, surgió también en Nueva Zelanda, surgió también en acciones que se llevaron a cabo en Canadá a través de un juez. Que imagínate que habían varios muchachos que habían vandalizado unos carros en una calle, y cuando lleva este caso a la justicia ordinaria, el juez empieza a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y se da cuenta que los jóvenes también son de la comunidad y empieza a decir, bueno, ¿cómo podríamos nosotros pensar también otro modelo de justicia? Y no solamente impartimos una privación de la libertad o una multa, sino que también llamamos a estos que han sido victimarios, pero también llamamos a las víctimas, a la gente que le han vandalizado los carros. Entonces se hizo un encuentro entre ofensores y ofendidos con la mediación del juez, y lograron además también con los jóvenes reconocieran el daño que hicieron, contaran por qué lo hicieron, y encontraron también en ese espacio un espacio para también hablar de ellos y de lo que estaba pasando con su dolor, con su rabia, con su malestar, y los que habían sido también ofendidos lo escuchan también, y establece una relación también humanizante con ellos, porque al principio no lo eran, al principio los veían como unos vándalos, pero cuando hay un escenario de encuentro, ellos empiezan y de escucha, empiezan a reconocerlos también desde ese lugar también de jóvenes que no saben también cómo expresar todo lo que están sintiendo y todo el dolor que tienen. Y es acompañado por la justicia con la comunidad. Ahí es donde también empieza en Canadá esos primeros escenarios de justicia restaurativa a través de este caso, que es un caso emblemático, que se ha convertido en un símbolo también para la justicia restaurativa. Y es cómo podríamos articular la relación entre las víctimas o los ofendidos, los ofensores y victimarios, con la mediación de la comunidad y el Estado. Entonces, la justicia restaurativa implica que también cuando hay actos de violencias que han afectado a las personas, que pueden ser violencias directas, violencias estructurales o violencias culturales, hay un llamado también a que podamos establecer esos escenarios de encuentro. Y no se hacen de cualquier manera, Sergio, porque tú dices, llevar a la víctima y el victimario, no, pésima idea, porque lo que hace esto es generar unos careos que son innecesarios y a veces agudizan la problemática. Y es por eso que la justicia restaurativa tiene como tres grandes etapas. Una primera etapa de un preencuentro donde es una conversación con cada uno de los actores para saber qué fue lo que pasó, cómo lo ven, y también si están dispuestos a repararlo o a escuchar al otro y recibir la reparación, o cómo le gustaría ser reparado. Entonces, estos preencuentros son claves para que en un encuentro restaurativo, cuando están ya juntos, están reunidos con un acompañamiento de un tercero, que es un tercero facilitador de esos procesos, puedan no agredirse, sino que puedan escucharse y puedan encontrar juntos la mejor manera de resolver el caso. Y el tercer momento, que es para hacerle seguimiento a este caso, y es cómo también se puede hacer el acompañamiento para que los acuerdos restaurativos que se hicieron en el encuentro puedan realmente seguir siendo
como comprobados de que sí se hicieron y se cumplan. Porque para la justicia restaurativa, que es una modalidad de justicia, es importantísimo el cumplimiento de las acciones y los acuerdos, porque sí está basado además en una confianza, en restaurar la confianza que se ha perdido con el ofensor y con la comunidad. Entonces, la comunidad entra a tener un papel clave de mediadora, pero también de garante de esos acuerdos restaurativos. Es por eso que este trabajo es muy importante hacerlo. Nosotros venimos haciendo el trabajo de justicia restaurativa en comunidades urbanas, en comunidades rurales, y también lo hemos visto en el marco del conflicto armado, sobre todo en espacios que acompañan posteriormente casos donde tanto ofensores como ofendidos consideran que es posible realmente un encuentro restaurativo. Maravilloso todo lo que nos cuenta, sobre todo en términos de la historia, cómo esa historia de la justicia restaurativa ha servido de referente para las aplicaciones seguramente y ajustadas a los contextos nuestros, los contextos Sí, nacionales. Pero ahí me surge una pregunta y creo yo que muy probablemente las personas que nos están viendo y escuchando también puedan tenerla, y es, ¿cuál es el elemento disuasivo, si se quiere, para que si yo soy el ofendido, si yo soy la persona que pues tiene un dolor enorme por un problema grave que pasó conmigo, con mi familia, me decida por la justicia restaurativa y no por la justicia punitiva tradicional? Es decir, yo apelaría en principio al castigo, a la fuerza, a la cárcel, a la multa, como tradicionalmente seguramente lo asumimos en nuestro contexto, y cómo me pueden a mí disuadir de, no, espere, es que vamos a hablar mejor, vamos a hacer el proceso que Ivonne ha citado en este momento. ¿Cuál es ese primer momento de decirle a las personas, venga, hablemos de justicia restaurativa y no pensemos necesariamente en que estas personas merecen la lapidación? sí, es cierto. De hecho, imagínate que uno podría arrastrar tres grandes modelos de justicia. Un modelo de justicia vindictiva, donde la venganza es el eje fundamental y es ojo por ojo y diente por diente. Talión. La ley del talión, exactamente. Luego vino otro tipo de justicia que fue la justicia distributiva, o la justicia ordinaria que tenemos, digamos, en la mayoría en la actualidad, y es una justicia donde incluso antes la víctima colocaba una denuncia y luego es, ok, muchas gracias, y ahora nosotros, Estado, nos vamos a encargar de hacer justicia. Y en esta otra modalidad de justicia, la víctima, si quería saber algo, tienes que conseguir un abogado para poder enterarte de tu proceso. Y el Estado, que estaba muy indignado de lo que había pasado, era quien asumía el proceso legal. Y el eje fundamental era el castigo al ofensor, ¿cierto? O al victimario. Sin embargo, esto no estaba centrado en las víctimas. Entonces, la justicia restaurativa, el eje fundamental está centrado en la víctima y está centrado en cómo la víctima le gustaría ser reparado para que eso que ha ocurrido, esa ofensa, pueda poder como, sí, restaurar ese daño causado y seguir adelante. Entonces, una de las ganancias de la justicia restaurativa en ese orden de ideas es que ellos como ofendidos tienen la centralidad, su voz, su manera también de exigir y de pedir cuál sería la restauración pudiera estar presente. Porque imagínate que en el otro modelo tú desearías que fuera castigado el ofensor, pero no siempre ocurre de esa manera. Y a la víctima incluso ni siquiera se le da información. Mientras que en este otro modelo, como la víctima está en el centro y a la víctima se le pregunta además cómo le gustaría a usted ser restaurado en esta situación, cómo cree que usted podría poder además ser reparado, pero además sobre todo poder seguir adelante con su vida sin sentir odio, rencor, deseo de venganza o sentir impunidad, que es lo que pasaba también en el otro modelo. No todas las personas, cuando ven los ofensores siendo castigados, realmente se restaura el daño que le ha ocasionado. O sea, ahí creo que es un tema central. Por eso estos tres modos de hacer justicia son muy importantes. Y este último, que está centrado
en la ofensa, que está centrado en las víctimas, que está centrado en las relaciones, porque a veces también pasa, Sergio, que el conflicto ha sido entre personas que se conocen, de las mismas comunidades, de los mismos como pueblos. Por ejemplo, en el marco también del conflicto armado, Sergio, imagínate que también se ha encontrado que las personas que han sido ofensoras hacen parte de los mismos pueblos, de las mismas veredas de las víctimas. Entonces también imagínate cuando se firma un acuerdo de paz, ¿qué pasa con ellos? Cómo ellos también pueden llegar de nuevo a sus comunidades. No lo van a poder hacer, pero también a veces a las víctimas no se le da justicia y es insuficiente. Y a veces el hecho de hacer justicia es, dígame la verdad, dígame qué pasó con mi familia, dígame qué pasó con esa situación, porque usted lo hizo. Entonces yo creo que también poder entender este tema, no solamente radicalizándonos a una sola manera de hacer justicia, es muy importante, porque si no, no vamos a poder no vamos a poder seguir adelante como sociedad y no vamos a poder tener una mayor reconciliación. Y la reconciliación se hace de diferente orden. Puede ser desde arriba hacia abajo, como un mandato del Estado, y es ahora colombianos, ustedes se van a reconciliar, o otra que es de abajo hacia arriba y es desde las mismas comunidades y desde los mismos pequeños escenarios donde hay encuentros y donde hay solicitudes de perdón, donde se diga la verdad, donde se repare también el daño que se ha cometido, es vital. Entonces, particularmente en mi caso, que llevo trabajando estos temas hace más de 25 años, pues este es un aspecto que hemos visto resultados muy positivos. Bueno, y según tu experticia y además de tu experiencia en diferentes contextos, me comentabas de un trabajo muy interesante en el distrito de Agua Blanca, aquí en nuestra ciudad de Cali, y cómo se han hecho trabajos con las comunidades dentro de estas sociedades, ¿no? O microsociedades o macrosociedades, como los podemos llamar, porque bueno, digamos el distrito de Agua Blanca pues, es una macro, o sea, el distrito de Agua Blanca es un Cali dentro de Cali, podríamos llamarlo así. Sí, sí. ¿Cómo piensas tú que ha funcionado si podemos aplicarle este término a la aplicación de la justicia restaurativa en los distintos conflictos que ustedes han ayudado Sí, a mediar? para eso déjame contarte que como Universidad Javeriana hemos trabajado con una fundación, Ujú, una ONG de base comunitaria del oriente de la ciudad. A mí casi no me gusta llamarle distrito de Agua Blanca, ujú, sino más bien comuna 13, 14, 15, incluso una parte del 21, porque imagínate que el distrito de Agua Blanca era un distrito de riego ok. cuando antes no estaba poblado, pero se ha convertido en un tema estigmatizante. Ujú, Mientras que si también lo asumimos como eh, un sector de la ciudad y tres grandes comunas que tienen una situación también de población que ha sido como muy particular, vemos entonces cómo a través de esta alianza con la Fundación Paz y Bien, ellas venían trabajando, es una fundación que son de mujeres, liderado por la hermana Alba Estela Barreto, que falleció hace varios años, y ahora son las mujeres las que están directamente encargadas de la fundación. Ha sido un reto, Sergio, porque ahorita el tema de conseguir recursos y demás ha sido todo un desafío. Así que ahora también con la fundación está haciendo un llamado también a ese apoyo. Pero bueno, contándote un poco sobre esa historia, en el año 2000, en 1999, la hermana Alba Estela hace un viaje a Londres y a Irlanda del Norte, donde conoce el modelo de justicia restaurativa. Los irlandeses lo habían traído desde Nueva Zelanda y encuentran que es una manera de trabajar con jóvenes en conflicto con la ley. La hermana Alba Estela en ese viaje empieza a pensar que si ahí ocurre para estos jóvenes que tienen conflicto con la ley, pues ella podría traerlo para trabajar ujú, con los pandilleros en Agua Blanca. Y cerca de la fundación había una pandilla que se llamaba la Pandilla del Palo, que eran además enemigos de otra pandilla que se llamaba la Pandilla de la Gallera. Entonces ella
empieza a poder como inspirarse en lo que veía en Irlanda del Norte. Dice, bueno, con estas dos pandillas podríamos hacer un trabajo de justicia restaurativa, porque ella veía que eran jóvenes de la misma edad, con las mismas como situaciones vitales, con problemas de violencia familiar, con abandono, con crianza por parte de abuelas y abuelos, con mucho abuso sexual. Entonces se inspira en el modelo, lo trae a Cali y nos llama como Universidad Javeriana para saber cómo podemos apoyarlas a montar esos modelos de justicia restaurativa. Y en ese momento teníamos investigadores, teníamos a Diana Brito, Jorge Ordóñez, que eran dos profesores que estaban investigando temas cercanos en el oriente de la ciudad, y empiezan a decir, ok, nos interesa muchísimo, vamos a apoyarlo. Y lo primero que hagamos es revisemos quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios y quiénes son la comunidad. Y es así como empezamos a hacer un trabajo investigativo en tres fases para entender quiénes son cada uno de los tres actores. Y para el trabajo de los jóvenes también se empezó a hacer un trabajo muy profundo para entender cómo podríamos construir un modelo de acompañamiento psicosocial para estos jóvenes, porque imagínate que al principio la hermana pensaba que los jóvenes solo que necesitaban trabajar y que si trabajaban podrían también incorporarse a la vida social, porque ellos mismos se lo decían, que ellos robaban porque no tenían trabajo. Y la hermana les buscaba trabajo en supermercados, en empresas, no duraban ni un mes porque llegaban tarde, se levantaban tarde, llegaban tarde a su trabajo, querían irse temprano, si alguien los regañaba, enseguida ellos reaccionaban Mal. violentamente, lo suspendían, había que esperar todo un mes para recibir el pago. Entonces, cuando paralelamente a la investigación veíamos que esta manera también de conseguir trabajo no les ayudaba completamente y que a la mayoría los despedían, entonces, y que ellos tenían además un tema de un muy poco control interno. Ellos tenían un gran locus de control externo. Cada vez que pasaba algo era el otro, era la Mm, sociedad, era lo externo lo que mm. tenía la responsabilidad. También tenían muchos problemas de autonomía. Y además tenían una falta también postura política. Ellos incluso no salían del oriente de la ciudad. Entonces, cuando esto ocurría y encontrábamos que estos eran los resultados fundamentales, lo que dijimos justamente fue plantear cómo con estos jóvenes construir un modelo psicosocial que atendiera a autonomía, a un ejercicio además de empoderamiento político, a un tema también central también en poder también encontrar en ellos mismos recursos personales, sociales, que les permitiera poder institucionalizar, como lograr acercarse a la institucionalidad. Entonces, fue así como, junto con la fundación y con los practicantes también de esa época, construimos este modelo de atención psicosocial para las casas Francisco Esperanza. Entonces, la fundación lo que hacía era que iba incorporando, iba trabajando en la construcción, en las guías, en las rúbricas, en los modelos de atención, y construimos un programa a un año que desde la universidad levantábamos información, levantábamos datos y construíamos juntos el modelo, las guías, las cartillas, apoyado además por un proyecto de USAID y de OIM en ese momento, que financió también muchos de los materiales, cartillas y documentaciones que necesitábamos para crear ese modelo que hoy la Fundación Paz y Bien trabaja y que actualizan constantemente, porque también los conflictos han ido cambiando. Antes era un tema entre dos pandillas, ahora son pandillas involucradas en el tráfico, además internacional,
de droga, también a través del microtráfico. La vinculación de niños y niñas al conflicto también se dio en ese momento porque los niños no eran imputables. Entonces las pandillas los usaban también para que traficaran, para que llevaran mensajes, para que llevaran armas, para que llevaran drogas. Y había un grupo que era muy fuerte en el oriente que se llamaban los chingas. Eran niños de 8 años que debían estar escolarizados, que debían ser cuidados, que debían ser atendidos y estaban muy solos, De 8 casi años. educados por esos otros jóvenes más grandes que los usaban dentro del conflicto y dentro de las negociaciones también que tenían. Además, porque ellos no iban a la cárcel. Entonces, imagínate también lo que significaba para la fundación que empezó a trabajar con jóvenes entre los 17 y los 25 años, luego tener que empezar a trabajar con niños y niñas desde los 8 años Ujú. y hacer actividades de acompañamiento en estos tres módulos: empoderamiento político, en autonomía, en alteridad, en ese reconocimiento del otro también como un ser humano. Antes los muchachitos y los adultos señalaban al otro como una cucaracha, un bulto, lo deshumanizaban porque era también más fácil agredirlo. Entonces, todas esas estrategias que la fundación tiene les ha permitido también incluso humanizar al otro, Ujú. porque a una cucaracha uno lo puede incluso, ¿cierto? Sacar de la casa e incluso a veces matar, pero a un ser humano tal Ujú. vez no, tú lo piensas más. Ujú. Entonces, y no es fácil hacerlo. Entonces la humanización también ha partido incluso de la forma de denominar al otro, Ujú. y humanizarlo sobre todo. Claro, todo el nivel simbólico y lo que se sucede entre las personas cuando definitivamente queremos o quieren, bueno, creo que podemos ponerlo en términos concretos como Sí, todos, ¿no? Como la comunidad, en función de minimizar y de llevar al otro a un plano donde yo lo pueda agredir. sí, exactamente. Y hablando de eso, querida Ivonne, ¿qué tanto de esa experiencia te ha servido a ti para entender también que las sociedades necesitan mayor educación en estos temas? Es decir, ¿qué tanto, y nosotros que laboramos en educación, tú eres la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acá en nuestra universidad, y sabemos que en términos de formación académica, en términos de educación del ser humano hoy, pues estos temas son absolutamente importantes. ¿Qué tanto, por ejemplo, la universidad, además de lo que nos has contado, qué tanto la universidad le apuesta a que los chicos de hoy, a que la juventud de hoy entienda que realmente existe esta justicia restaurativa y que vale muchísimo la pena y que es importante aplicarla en cualquier contexto y para cualquier conflicto? Sí, de hecho nosotros lo aplicamos aquí en nuestra universidad, Ujú. porque los muchachos también son jóvenes, que llegan aquí a la universidad con muchísimas preguntas, con muchísimas inquietudes, con también un tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando tengo casos, a veces tengo relaciones muy tóxicas, desde los 10, 12 años que empiezan con relaciones de pareja y se jorreferencian. O sea, ellos saben dónde está la pareja todo el tiempo, la siguen, tienen claves de sus cuentas, no hay temas privados y lo que hacen es que reproducen otras cuentas para que tener espacios de lo privado, porque en la relación como que si no se coloca eso también ahí, pues está siendo desleal en la relación. Entonces, hay muchos temas que pasan también por las relaciones de pareja, hay muchos temas que tienen que ver con la manera como de falta de control de impulsos y reaccionan y sobredimensionan como situaciones y no controlan sus impulsos, y no logran contener la ira, y luego sienten gran culpa posteriormente. Entonces, cuando hay casos con los jóvenes y jóvenes, en este como contexto académico de colegios, de universidades, también uno de los llamados que nosotros hacemos, particularmente aquí en la universidad, es: revisemos cuál es el caso, hablemos con los ofensores, con los ofendidos, revisemos cuál es el caso,
cómo a través también de conversaciones y de encuentros restaurativos podríamos resolverlos. Entonces nosotros nos inspiramos en la justicia restaurativa, sobre todo para temas de pagos que a veces ocurren en la universidad cuando hay una activación de los protocolos al ejercicio de algún tipo de violencia. Ahí siempre también tenemos como dos opciones, una que es la opción restaurativa, y otra que son ya procesos de otro orden más disciplinarios. Y cuando lo hacemos por la justicia restaurativa, sí implica poder también volver sobre lo que se ha hecho, sobre la ofensa, sobre cuál ha sido la afectación. A veces los jóvenes no dimensionan cómo han afectado al otro o cómo su vida ha sido maltratada, ha sido quebrada. Por ejemplo, con confesiones, son esas páginas también donde los estudiantes publican mucho de su sentir, pero también como están bajo el anonimato, a veces dicen cosas muy agresivas, discriminadoras, cuando también hay cosas de delito. Entonces, la justicia restaurativa es un camino para poder también resolver algunas de estas problemáticas cuando no hay un ejercicio de delito. Pero cuando hay un ejercicio de delito, cuando ya estamos hablando de otra, digamos, naturaleza, pues obviamente está ya la justicia ordinaria. Pero en los dos casos yo creo que es muy importante poder realmente centrar en dimensionar cuál ha sido el daño que se ha hecho y cuál ha sido el daño que se ha sufrido, porque a veces no lo reconocen, Sergio. A veces ellos piensan que haber dicho ciertas cosas, haber reído y burlado del otro es una bobada. Entonces minimizan y normalizan las violencias, cuando para el otro le ha dañado la vida. Claro, claro. Incluso porque se agreden de maneras muy concretas en redes sociales. Y creo que nosotros en la universidad estamos hace mucho tiempo llamados a la acción, precisamente la aplicación de estas justicias como la restaurativa, querida decana. Y aprovecho en este momento para saludar a nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, a quienes por supuesto nos ven, nos escuchan, invitarles a todos y todas a que nos sigan aquí en el canal de YouTube de Posgrados Javeriana Cali y que por favor también nos sigan en nuestro Instagram que está apareciendo en pantalla y que también nos busquen en Spotify porque ya nuestros capítulos están disponibles también en esta plataforma. Para ir cerrando, querida Ivonne, contigo en esta charla, y bueno, y agradecerte muchísimo por tu presencia aquí en Diálogos Portátiles, para nosotros ha sido un honor tenerte. Quisiera preguntarte sobre qué tanto hoy, de todo este panorama que tú nos has planteado respecto a, bueno, que creo que hoy tenemos muy claro ya el concepto de justicia restaurativa, sus funciones, sus características, ¿qué tanto podemos decir que con la irrupción de las inteligencias artificiales, del universo digital y de todo lo que está tan en boga en este siglo, estos elementos, estas herramientas ayudan, son parte de la aplicación de la justicia restaurativa? Sí, ha sido importante porque ayuda muchísimo al seguimiento de los procesos restaurativos. Creo que ahí ha sido clave. Em, por otra parte, de todas formas, la presencialidad, el cara a cara en los procesos restaurativos son vitales, porque el encuentro, que es el eje fundamental también de los acuerdos restaurativos, sí todavía se manejan presencial. Porque dimensionar al otro, poder humanizar al otro, poder entender cuál es realmente el impacto de la afectación, eso todavía lo hacemos de manera presencial. Y creo que esa combinación de pronto es positiva en tanto que en la última etapa, que es el posencuentro, las tecnologías nos han ayudado muchísimo para hacerle el seguimiento. Pero el preencuentro y el encuentro restaurativo sí queremos que todavía sea cara a cara, donde los veamos a los ojos, donde podamos escucharnos, donde puedan dimensionar realmente cuál ha sido esa afectación. Querida Ivonne Díaz Pérez, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Diálogos Portátiles. De verdad, para nosotros ha sido un honor, tanto para mí como para el equipo, tenerte por acá. Y muchísimas gracias por todo tu saber y toda tu experticia en esto
de la justicia restaurativa. No, muchísimas gracias a ti, director, por tu invitación y bueno, para mí es un de verdad también honor estar acá, no me los pierdo, son siempre extraordinarios y siempre aprendo algo nuevo y quisiera que también en este espacio que tuvimos podamos entender también que la justicia es otra manera de resolver los conflictos de manera pacífica, donde participan siempre los ofendidos, los ofensores, con el acompañamiento de la comunidad para que tengamos una mejor sociedad y unos mejores conflictos. Muchísimas gracias. En este horizonte, la justicia restaurativa emerge no como una simple alternativa jurídica, sino como una posibilidad ética de reconfigurar nuestra relación con el conflicto, ya no entendido como una ruptura irreparable, sino como un punto de partida para la reconstrucción del vínculo social. Al situar en el centro la escucha, la responsabilidad y la reparación, este enfoque ofrece a las sociedades contemporáneas la oportunidad de transformar el daño en aprendizaje colectivo, de dignificar a las víctimas y de reintegrar a quienes han transgredido la norma. En un mundo donde el conflicto parece inevitable, la justicia restaurativa propone quizás una de las respuestas más lúcidas: no suprimirlo, sino asumirlo como humanidad para convertirlo en camino hacia la reconciliación y la convivencia posible. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos de nuevo en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.